muy buenas tardes. Gracias a Café La Fauna por hospedar este encuentro, el primero presencial del Festival Naves y Monstruos, este encuentro de literatura de extraña imaginación que iniciamos hace 2 años con un formato virtual. Y esta es la primera vez que nos reunimos para platicar de temas que nos interesan a mucha gente, que tienen que ver con la literatura especulativa, lo fantástico, el terror, el horror, la ciencia ficción y más. Y me da muchísimo gusto que el día de hoy pues estamos listos justamente para arrancar con una primera mesa que trata sobre realidades alternas en la literatura fantástica. Y tenemos a 4 invitados de lujo. Joven, ya están por acá: Andrea Siria, Rafita Hernández, Juan Pablo Picasso e Irving Juárez. Así que les pido un aplauso para recibirlos y comenzamos. Gracias, Efra. Gracias a todos los chicos de La Fauna y ustedes que están aquí acompañándonos. Igualmente me da mucho gusto que esta versión ya de Naves y Monstruos empiece a sacar la cara de Zoom. Estamos hablando de la maldición, salimos del Zoom y estamos presenciales. Gracias. Y estoy muy contenta porque Efraín me dijo: vamos a hacer una mesa de charla sobre algún tema literario que te interese mucho, como ves. Y entonces pues yo estoy un poco obsesionada con la literatura fantástica y dije, me encantaría saber las perspectivas de 3 escritores, personas que admiro muchísimo, porque aunque hablamos mucho de muchas cosas cuando nos encontramos, su punto de vista sobre la literatura fantástica puede ser un punto empírico, académico, teórico, que se lo acaban de imaginar o que siempre lo han sentido. Me interesaría mucho escuchar a los 3 y que nos compartan estos puntos de vista para enriquecer el propio, ¿no? El que ya tenemos. Entonces, como esto es una charla, nada de voy a poner aquí mi tabla con una lista de nombres bizarros para señalarlos con un rayo láser ni nada. Me gustaría, es que aquí todos son maestros y doctores y yo no. Pero por eso quiero aprender mucho de ellos y no sé si podemos ir como en una primera ronda en la que me digan cómo se conforma para ustedes la narrativa fantástica, ya sea en una novela, en un cuento y, por qué no, incluso hasta en un guión cinematográfico, en una película. ¿Qué es para ustedes eso que se llama literatura fantástica? Y no sé si empezamos con Irving. Vamos a ver con qué nos decimos. Me voy a sorprender con mi erudición universitaria, mi formación en partes del mundo. Pues bueno, nada más también quisiera agradecer a Andrea que nos invitó y gracias. Lengua del Diablo, Efraín también, gracias. Bueno, sí, justamente yo ahorita que estaba estos días antes de la presentación estaba pensando que es, para mí, qué es lo fantástico, cómo surge, etcétera. Y bueno, todavía no tengo el texto, pero bueno, son las ideas que es para mí parte de lo radicalmente otro, ¿no? Digamos, esta cuestión de, bueno, ahorita yo estoy con estos temas, trabajo un poco lo de que es la violencia, en las investigaciones, la representación de la violencia. Entonces, en algún momento estamos trabajando el tema de lo uno y lo otro, ¿verdad? Y para mí lo radicalmente otro es el hijo. Aquí, mi hijo, por ejemplo, es decir, uno esperaría que su hijo fuera como uno, porque es lo más cercano que tienes de tu entraña, ¿no? Pero tu hijo nunca va a ser tu uno, va a ser tu radicalmente otro, porque es de quien menos esperas la otredad. Es decir, la otredad es como, no sé, por ejemplo, yo soy hippie, vamos a suponer, o trabajo en cultura de paz, y mi hijo es administrador de empresas y quiere hacer negocios, ¿no? Sacar plusvalía de los empleados, etc., ¿no? Eso sería mi radicalmente otro, ¿no? Para mí esa es la semilla de lo fantástico. Y pensé en 2 obras particularmente
me llama mucho la atención por esto, que son, bueno, ya sea de imaginar una literaria, y que dan origen a dos vocablos hermanos de lo fantástico, lo kafkiano y lo lynchiano. En la primera sería de Metamorfosis de Kafka, donde el hijo amanece un día con un cuerpo de insecto y de alguna manera tiene que estar ahí con su familia, ¿verdad? O sea, teniendo que cumplir los intereses de su padre, que tiene que ver los negocios, que no le importa, ¿no?, que esté convertido en insecto, sino que tiene que ir ahí, ¿no? Y bueno, en la carta al padre del mismo autor, Franz Kafka, pues se ve toda esta situación de monstruosidad que él siente de la mirada de su padre. Y es que, ¿quién no ha sentido la mirada de su padre sobre nosotros? Y nos ven como un monstruo, ¿no? O sea, mi papá es de derechas, ¿no? Es derechón. Y a veces me ha visto como radicalmente otro. Yo a lo mejor espero que mi hijo va a hacer eso, ¿no? También. Y bueno, esa monstruosidad me parece que a mí, que la veo yo en la literatura fantástica. No solo Franz Kafka en la Metamorfosis, sino por ejemplo la tecnología, ¿no? Ese ser que crea, ¿no?, ese Frankenstein, esa Golem, ¿no?, que es ya un cliché, ¿no?, Terminator, etc. Se vuelve esa creación una monstruosidad, ¿no? O sea, una otredad radical. Porque lo monstruoso no es, para mí, bueno, si ya lo estoy abusando, me dices. Tenemos buen tiempo. Tenemos ser monstruoso, exactamente. Es precisamente que tiene todas las no características de lo que consideramos humano, ¿no? Lo que ya convenimos aquí todas y todos, y todos de lo que es humano, ¿no? Entonces, ahí empieza lo de la tecnología, el golem, precisamente, ¿no?, la historia del golem, el autómata, cómo empieza esta de Corazón del Actor, que se cree tan normal, ¿no?, que no reconoce su monstruosidad, porque también hay una crítica al raciocinio absoluto, ¿no?, que también es monstruoso, porque nos aleja de lo humano, ¿no? Recordemos a este señor que lo entrevista en los juicios de Nuremberg y que dice cómo lo que hicieron para, digamos, deshacerse de alguna manera de tantas personas, ¿no? Y el otro texto, que no es un texto, es una película, es Eraserhead de David Lynch, que es un cuate. Yo, cuando estaba Liz embarazada, mi compañera, bueno, se me venían muchas estas escenas de David Lynch, porque tiene un hijo normal, no normal, o sea, dentro de esa cotidianidad, ¿no? Tenía que cuidarlo, tenía que estar al pendiente, lloraba como loco, pero lo que uno esperaría ver en un cuerpo humano no era un cuerpo humano, era una especie de renacuajo gigante. Pero tenía que darle leche y todo, o sea, una naturalidad, y es lo que un poco lo lynchiano lo define David Foster Wallace como esta familia que lo trae en mi acordeón. No quiero engañarles, entonces me dice: hacer desconocido lo que alguna vez fue familiar. Para David Foster Wallace ese sería lo lynchiano, ¿no? Entonces, el cuate tiene que darle de comer, todo, o sea, toda la vida, o sea, todo lo normal. Y a mí se me hace una película demasiado realista o verdadera, que es lo que también quisiera mencionar de lo fantástico. Se me hace demasiado verdadera. Porque es verdad que yo no veía a mi hijo un cachorrito bello, a veces, tengo que decirlo, con todo respeto para mi hijo, sino veía esta rareza viva enfrente de mí, que olía, eso sí, olía riquísimo, pero había cierto miedo que me impedía ver su naturaleza humana. Era una cosa, no sé qué fuerte que diga esto, pero quiero abrirme, ¿no?, también, ¿no? Y es por eso siento que lo fantástico nos llega de una manera más verdadera que a veces el realismo, porque uno esperaría en el realismo, costumbres, cosas que se van a retratar, que ya para uno ya se vuelven como clichés de la vida.
Pero lo fantástico tiene esta particularidad de mostrarnos de una manera plástica, vamos a decirlo, o sea, material, nuestros propios miedos. Y creo, bueno, eso es lo que a mí me gusta de la literatura fantástica, ¿no? Esa parte. Sí, gracias. Ok, pensé que Andrea iba a decidir ahora quién seguía, pero bueno, voy. Esto de la literatura fantástica a veces me suena extraño, no en el sentido de lo fantástico, sino en el sentido de que ¿por qué tenemos que adjetivar a la literatura como literatura fantástica como si realmente existiera una literatura realista? ¿A qué voy? Un excelente amigo, que además he sido admirador suyo desde hace muchos años, está sentado ahí atrás, Gerardo Horacio Porcayo, un día platicábamos y me dijo, ¿qué crees? Estoy escribiendo un libro realista. Y yo, no, ¿serio? Sí, es un libro realista. Cuando lo leí, yo dije, ¿y dónde está el realismo, no? Pero después lo reflexioné y pensé que no era culpa de Gerardo, ni culpa del tremendo esfuerzo literario que estaba haciendo allí, sino culpa de los traumas que uno degusta sabrosamente en esta vida cotidiana. Y es que yo me inicié en este mundo de las letras haciendo periodismo. Y claro, los periodistas recibimos estos sermones de la objetividad. Vamos, no podemos poner ni un gramo de subjetividad, ni un gramo de emociones. En la práctica te das cuenta que todo eso es bla, 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 porque desde el enfoque que tomas, el testigo que escoges para narrar el hecho, lo que sea, todo es subjetivo. Y de pronto, conforme más te vas metiendo a la cuestión del periodismo, más te vas dando cuenta que esta cosa del realismo que quieres retratar en un periódico, pues no existe. Y es un problema porque dices, no, seguramente es por usar siempre los mismos géneros. Y comienzas a jugar con diferentes géneros. Y bueno, resulta que lo más parecido al realismo que te piden en el periodismo es justo la nota informativa. Pero como tú quieres trascender esa banalidad, empiezas a buscar otras cosas y empiezas a hacer crónica o reportaje, y con un reportaje ya estás haciendo novelas, y con una crónica ya estás haciendo cuentos, y de pronto la realidad parecía no ser lo que nos han contado siempre. Y siempre tuve la sensación de levantarme cada día en un mundo distinto, en un mundo extraño, en un mundo verdaderamente loco. Y bueno, resulta que un día te encuentras uno de esos sencillos textos de un gran filósofo llamado Luis Eduardo Aute, de esos textos, de esos maravillosos y profundos tratados que solo hay que escuchar, ¿no? Y el hombre se pone a cantar que ya están aquí los fantasmas, y cuando analizas toda la letra esta dices, oh, tenía yo razón, he aquí la realidad, dice él, y todos somos fantasmas, no hay quien no sea un fantasma. Donde me confunde un poco es cuando dice, y quien no lo reconozca no lo será. Entonces, eso sí ya me preocupó porque iba más allá de mi conocimiento. El asunto es que uno empieza queriendo escribir incluso literatura realista. Una de nuestras grandes voces literarias, periodísticas en México, es por supuesto Cristina Pacheco. Y todos los domingos publicaba en La Jornada, o no sé si todavía sale, he perdido la pista, una cosa que se llamaba Mal de Historias, una columna en la que ella hacía una crónica muy fuerte, muy literaria, a partir de un hecho noticioso ocurrido en la semana. Y yo dije, yo quiero hacer eso. Y traía en la cabeza la gana de hacer eso, porque también recordaba yo que en sus años mozos, en sus inicios en el periodismo, Gabriel García Márquez tenía una columna en la que trataba con profunda crudeza, decían sus críticos, y realismo, los hechos de Colombia, y esa columna se llamaba La Jirafa, y de pronto estaba yo tratando de crear una cosa así, y me ponía yo en el plan de los cronistas pulcros y casi científicos, positivistas del siglo XIX, y quería cronicar así la ciudad de Cuernavaca, y no es cierto. La ciudad de Cuernavaca es como los mismos lugares de esa Praga en la que habitaba Kafka, justamente.
Y claro, todos cuando decimos Kafka, la mente se nos catapulta a Gregorio Samsa, ¿no? Y a la Metamorfosis. Pero yo encontré que ese es el libro menos impresionante y menos fantástico de Kafka. Tiene dos libros más que a mí me dejaron profundamente traumado, por cierto. Uno es El Castillo, por supuesto, sí. Yo todavía tengo que voltear hacia atrás porque siento que ese señor Clam me anda persiguiendo. Y por supuesto el proceso, cada vez que despierto espero ver a un tipo sentado junto a mi cama que ya se desayunó, ¿sí? mi comida, y que me dijo que vienen por mí para cumplir la sentencia. Y yo, permítanme tantito, ¿de qué estamos hablando? Es verdadero, si no los han leído, por favor, háganlo para que no vuelvan a vivir igual y seamos más, ¿sí? Y bueno, el periodista que se creía conocedor profundo de la verdad, que perseguía los datos, que andaba tras de las tablas, los números y demás, pues descubrió que este país, esta ciudad, o para qué decirlo del mejor modo, su propia cabeza, como la de todos los demás, no era como decía mi abuela. Decía ella que cada cabeza es un mundo. Yo descubrí otra cosa. No es un mundo, son varios. Y además están peleando todo el tiempo, qué desgracia, ¿no? Y entonces después, por eso me daba por entrevistar a Andrea, ¿no? Y a los compañeros, y a ver qué es la literatura fantástica, porque vamos a ver si esto es cierto o qué cosa. Y de pronto me topo también con otra polémica en la que criticaban a un novelista francés porque su obra era lo que suele decirse una roman à clave, ¿no? una novela en clave, y él decía no, y todo el mundo criticándolo y está queriendo demandarlo, pero no había manera de probar lo que de hecho sí había ocurrido, ¿no? Había metido a todos sus compañeros allí y se había divertido destrozándolos en la novela, tal como hizo Dante con todos sus enemigos en la comedia. Si ustedes leen toda la bola de políticos de la época, los convierte en convictos del infierno, ¿no? Pero pues no había manera de demandar en aquella época, supongo. El caso es que a la larga, como decían los estridentistas y algunos otros de esos vanguardismos, la realidad no tiene base, y esa es la base de la realidad. Por eso es tan posible que nos pongamos a escribir lo que a veces llamamos literatura fantástica, cuando creemos, al menos en mi caso, y sospechaba yo que a Gerardo le había pasado, queremos hacer literatura realista y terminamos retratando lo más realista de nuestras sociedades, que es justamente lo fantástico. De verdad, se los juro, este mundo es muy extraño. Si una mañana que despierten y encuentren a alguien sentado junto a ustedes, pues ahí me dicen, ¿no? Mientras continuamos. Muchas gracias. Voy a tratar de continuar con lo que los maestros ya apreciaron, como un cadáver exquisito, sí, porque han dicho cosas extraordinarias, ¿no? La literatura fantástica como lo otro, y cuestionarnos verdaderamente qué es lo real y qué es lo fantástico en esta realidad, en este mundo, que cada vez en el siglo XXI la física nos está dando la razón. Yo tampoco soy experto. De hecho, cuando me invitó la maestra Andrea, yo dije que sí con mucho gusto, pero me preocupé porque yo no, la verdad es que yo, si en algo soy mínimamente experto, es en la literatura mística, en el misticismo. Pero me quedé pensando, ¿no? Me puse a leer en esta antología de la literatura fantástica, con este prólogo tan bonito de Borges. Lo primero que dice Borges es: la literatura fantástica ha existido siempre. ¿Quién no ha leído la Biblia? Y está llena de cosas fantásticas e imaginativas. Y me puse a revisar pues lo que yo sé, y dije, pues es que claro, ahorita, ¿a ti quién te va a creer? O sea, hay una, en la literatura hindú hay una extraordinaria figura, una poeta del siglo XI, que cuando se decide casar con su marido Krishna, el cabello la vilipendian, la humillan. La suegra, que suelen ser más duras que los propios maridos, la humilla, la corre de su casa, le quita la ropa y desnuda la avienta a la calle para que la escupa la gente, ¿no? Y mientras la van escupiendo por la calle, el cabello le va creciendo, le va creciendo, le va creciendo hasta taparle el cuerpo. Entonces ella se va al campo y ahí medita todos los días. O sea,
Pues, todo lo que tú se supone que has leído está lleno de literatura fantástica en realidad. Y nadie en la India, nosotros lo vemos como con cierta recelo, ¿no? Pero nadie en la India se atrevería a dudar que eso fue cierto, ¿no? Hice una tesis sobre una poeta mexicana que admiro mucho, que a lo mejor conocen, que se llama Elsa Cross. Elsa Cross, cuando después fue una poeta que vivió pues todo este movimiento súper intenso de los años 60 y 70, el rock and roll, las drogas en México, ¿no? Que tuvo un pasado medio yonki, ahorita no le gusta hablar de esto, ¿verdad? Y después de tener una crisis muy fuerte existencial, pues se va a la India, a un ashram, y conoce a un Swami, al Swami Muktananda, Paramahansa. Y ahí pues le ocurren cosas fantásticas. Entonces yo documentaba eso, se lo escribía y se lo llevaba a mi asesora de tesis y me decía, esto está precioso, pero pues es biografía y a lo mejor ni es cierto. Yo, pero pues ella lo dice, ¿no? El día que muere, ¿no? Era la época en la que florecían los lotos, entonces llenaron el templo de lotos, ¿no? Y dice que ella se bañaba y el agua olía a lotos y todo olía a lotos y encendían la hoguera y olía a los lotos, ¿no? Y decían que era la muerte del transfigurar del loto. O sea, estamos llenos de literatura fantástica, estamos llenos de una vida fantástica realmente. Yo creo que la literatura fantástica y la fantasía se encuentra en el ojo de la persona, un poco como la belleza. Y yo los invito también a reflexionar a qué es la imaginación. De hecho, pues yo decía, yo de lo único que voy a hablar, ¿no? Es de la imaginación, porque es de lo que yo sé. La imaginación, que es un concepto que se ha tocado y trastocado históricamente, pero que realmente, que de forma real no se ha hecho un estudio conciso, pues de forma rigurosa, hasta Kieran Egan. Kieran Egan es un filósofo canadiense que murió hace 7 años y que se dedicó a hacer un estudio tanto psicológico, antropológico, histórico, cultural, neurológico, o sea, fue una investigación muy ambiciosa sobre qué era la imaginación. Y la base de todas las literaturas es la imaginación. Yo creo que la base de la realidad es la imaginación. Kieran Egan era educador, entonces ni siquiera era escritor, filósofo, neurólogo, psicólogo, era educador. Entonces él crea una metodología de la educación que se llama educación imaginativa y una teoría de la imaginación que se llama teoría imaginativa. Y es muy interesante porque para empezar dice que hemos definido mal a la imaginación. La imaginación no es una, él dice que son 6. Bueno, 5, vamos a dejarla en 5 porque una todavía no la decide bien. Y que esas 5 se van desarrollando, se van correspondiendo a la etapa de la vida humana. Y que también maravillosamente corresponden a las etapas de las historias. Es decir, todos tuvimos una etapa donde nuestra imaginación era somática, cuando éramos bebés. Él dice, es la etapa en la que el lenguaje no existía. Y así estuvimos, el hombre ya, el ser humano, todavía tengo, es que leo mucho el siglo XIX, pues ahí dice hombre. El ser humano lleva en la Tierra 200.000 años. 200.000. La civilización, cuando mucho, 6. Es decir, que 194.000 años, ¿sí? Porque yo no estudié más de 196 años, muchos años, el ser humano estuvo sin lenguaje, moviéndose por el mundo. ¿Qué pasaba por la cabeza de esas personas antes de que no hubiera lenguaje? Hay muchos estudios, propio, un montón de gente se ha dedicado a ver eso. Pero lo fabuloso es que eso se refleja en el bebé, hablando de los hijos. Cuando surge el lenguaje es cuando también el niño cambia de su etapa sin lenguaje a la etapa ya lingüística, la segunda. Y entonces también cambia la imaginación. A esa segunda etapa, la primera, Kieran Egan le llamó etapa somática, porque tiene que ver con los sentidos, con tocar, con oler, con ver, con vivir, con el sabor, el olor. La segunda etapa, que es una etapa más simbólica, es a la que todo el mundo piensa cuando hablamos de imaginación y de fantasía. Es a donde nos creamos
imágenes extraordinarias, ¿no? Que no tienen sentido con la realidad, o sea, esa es la segunda etapa. Y le llama, Kieran Egan le llama imaginación somática, imaginación, ¿cómo le llama la segunda? A la fantasía. Le llama imaginación, ya se me olvidó, espérame, somática, imaginación romántica, imaginación realista. Es simbólica, es una imaginación simbólica, pero le pone un nombre muy bonito. Pero ahorita lo recordaré. Qué mal, no estoy bien. Pero entonces no existe una sola imaginación, existen 5 imaginaciones. La última de las imaginaciones, que es en la que todos deberíamos intentar llegar, es una muy hermosa, es una imaginación extraordinaria que tiene que ver con lo que yo he estudiado, con el misticismo, porque es una etapa donde ya eres capaz de abandonar tus intentos egoístas y aceptas que las cosas son. Como decía un budista del siglo IV, si aceptas la realidad, las cosas son como son. Si no aceptas la realidad, las cosas son como son. Entonces, la última etapa es donde ya como que ya aceptaste, hay guerra y dices, pues bueno, ¿qué puedo hacer en la guerra? Pues haré lo que yo pueda y ya no sufriré, no me va, ¿no? Entonces es una etapa muy interesante en la que no todo el mundo está, por supuesto, ¿no? Y estas bases, a lo mejor analizando la fantasía, analizando la imaginación, analizando todos estos conceptos de imaginación, que les digo que inclusive los miran desde un punto de vista neurológico, porque la segunda etapa, la etapa de la imaginación, que no recuerdo el nombre, que es la fantasía realmente, vean, pero nada más esa etapa es la fantasía. La tercera etapa le llama imaginación romántica, donde ya dejamos de ser fantasiosos y verosímiles y nos volvemos fantasiosos románticos, le llama, y corresponde al romanticismo alemán. Es esta etapa de la adolescencia, de la juventud, cuando tú te imaginas que salvas a la doncella y se te entrega a tus brazos y te besa, y solo a ti por encima de todos los demás, ¿no? Esta etapa más egoísta, donde tú eres el rockstar y cantas y estás en tu cuarto ahí todo haciendo, ¿no?, el show, porque tú ya te viste en el estrellato, ¿no? Esa es una etapa que dura una época. El problema, dice Kieran Egan, como lo dicen los psicólogos, es cuando se prolonga, ¿no? Tienes 60 años y sigues creyendo que se va a ocurrir, ¿no? Es para una broma. Y no saltas a la siguiente, ¿no? Aparte no es que se borre la primera, la segunda y la tercera, es como una matrushka, todas siguen estando allí. No es que no que desaparezcan, son como se van acumulando, ¿no? Y están en ti. Sigues siendo somático, sigues oliendo, por ejemplo, una comida de tu mamá y te acuerdas de tu infancia, o sea, el somatismo sigue estando allí, sigues fantaseando, de repente ya estás haciendo fantasías ahí que no tienen verosimilitud, ¿no? Y después sigues estando en tu ego. Y la cuarta, es la etapa del sabio, que ya posee la razón. Se ha formado en una teoría, la que ustedes quieran, ya se estudió una carrera, ¿no?, y posee la razón. Y a ver, cambia, a ver, quítale, ¿no? Y tiene respuesta para todo, ¿no? Y le preguntas, pues, ¿quién sabe de todo? ¿No? Y tiene la razón y sufre cuando no la tiene, ¿no?, porque quiere defenderla. Kieran Egan dice, es la etapa donde prefiere tener la razón a ser feliz. La cuarta etapa es donde dice, ay no, yo prefiero ser feliz, ahí muere. La última, por eso no todo el mundo está en ella. Y yo creo que la literatura es la manifestación histórica exprofesa de todas estas etapas. Yo ya veo las pinturas rupestres y digo, no manches, está clarísimo, son la imaginación somática. Bueno, ahí ya hay el lenguaje, pero bueno, ese pictórico, claro, y también seguramente algún tipo de lenguaje. Después, por supuesto, hablo yo con mis sobrinos, y con niños, con mis hijos de trabajo en una prepa, ustedes imagínense, ¿no?, las fantasías que se echan, o sea, la mente humana es extraordinaria, entonces yo creo que por ahí va. Perdón, ya vos. No, para nada. Gracias, sí, a los tres, por favor. No me dejará mentir en que invité puro maestro, yo no puedo dejar
Juan Pablo en el radio, maestro también de prepa y universidad, ¿no? Posgrado, prepa, yo nada, yo no tengo paciencia para alumnos y sigo siendo alumna, tomo notas porque no puedo, llevo la plumita de toda la vida para sacar la notita, aprendo siempre, ¿no? Y pues invité a 3 personas que nos iban a enriquecer muchísimo y no me equivoqué, estoy muy contenta porque ellos están entusiasmados en el tema y yo sé que no es lo que escriben a diario como otras personas que por ahí conocemos. Y me ha llamado muchísimo la atención que tanto Irving como Juan Pablo como Afi, los 3 hablaron de 3 cosas que yo tengo aquí en mis bullets por si paso una mosca y me distraigo. Hablaron de la realidad, de lo imposible y del lenguaje, que son las 3 características esenciales para la literatura fantástica. Y las realidades, cuando han hablado de la otredad, o de lo que hablaba Juan Pablo del realismo, de lo que es ficción, de cuando se mezcla de las realidades, y lo que nos acaba de decir aquí del contexto sociocultural de la India, que es distinto de acá. La realidad, que es, le podemos llamar mimesis, estamos imitando la realidad, tiene que estar aquí. En todos estos libros que ven aquí, tiene que haber una imitación de esta realidad que vivimos y es una concepción social. Imagino que cuando Irving nos habló de su hijo, para todos ustedes que tienen hijos, pudieron pensar en su propio hijo o hija. Yo no tengo hijos, pero imagino un gato, hasta ahí quedé. Entonces, ustedes pueden imaginarse lo que él dijo, porque está concebido lo que es para ustedes un hijo, tienen la idea. Se lo pueden imaginar como el propio, o como un sobrino, como... ¿no? Yo tengo aquí enfrente al hermoso hijito de Juan Pablo y de Gaby. Entonces, hablan del hijo y lo tengo aquí, ¿no? No me lo tengo que imaginar demasiado, pero no me hablan de un hijo y pienso en un closet. Todos sabemos imaginarnos el hijo de alguien, ¿no? Esa es la concepción, la imitación que está en la literatura. Y para que sea fantástico, como han hablado de la otredad, de lo místico, de la imitación de las mezclas de ficción y realidad que dijo Juan Pablo, el narrador tiene que escribir lo imposible y que choque con lo que estaban imitando real. Entonces, lo que comentó Irving, de que su hijo sabe que es un ser humano de carne y hueso, pero es otra cosa que no es él, verlo desde otra perspectiva, cómo lo escribe, ya es la tercera parte necesaria para la literatura fantástica. ¿Cómo le hacen para escribir lo imposible? Nos van dando guiños. Hablaban de Kafka, por supuesto, a mí me gustaría meter también a Cortázar, a un montón de escritores, a Fernández Cubas, Cristina, que nos van dando detallitos de esa otredad, de esa realidad que no es la realidad pura, que es la realidad concebida desde otro punto de vista, desde las 5 etapas de la imaginación, desde donde quieran. Nos van metiendo estos destellitos que hay algo raro, algo imposible que se está mezclando con la realidad y solo se puede mezclar a través del lenguaje, que es lo que los 3 han coincidido, y no les miento, tomé mis notas, que aquí las tengo, y lo dijeron, el contexto sociocultural, y no nos pusimos de acuerdo, ¿no? Eso me parece muy interesante porque coincidió. Y ahora, ya que vi por dónde andan, y me encanta, me gustaría que nos comentaran específicamente un poco más del lenguaje a la hora de cómo hacen ustedes o qué autor admiran cuando en una realidad totalmente, una mímesis perfecta de la realidad, busca lo imposible para crear lo fantástico. ¿Qué características del lenguaje o herramientas literarias para que la gente que nos está escuchando, que quiere escribir este tipo de literatura, pueda decir, mira, por ejemplo, algo muy, muy utilizado es que el narrador esté en primera persona, ¿no? Por decir algo, porque es una visión totalmente subjetiva, o que diga, creo que una calavera pasó hacia el baño, muy bien, lo vi de reojo, ¿no? Pues la playera no la vi bien, estoy dudando yo misma como narradora. Entonces es un pequeño ejemplo de lo que pueden dar, porque también hay objetos, como Felisberto Hernández, que le encanta hablar de un balcón o de miles
de técnicas, pero me encantaría desde como escritores los tres que me hablaran sobre las técnicas de lenguaje o de narrativa propias o de algún escritor en esta modalidad fantástica. Bueno, ok, voy a empezar yo a hablar un poco de la discursividad, ¿no? Que luego para entrar en el lenguaje. Voy a abrirme aquí con ustedes. Bueno, total, una vez hice el oso, un payaso, o sea, se me fueron las copas y hice el oso, ¿no? O sea, algo. Y la vergüenza fue tal que, ¿cómo lo plasmo? Pues, o sea, quería sacarlo, escribiendo, ¿verdad? Y lo que hice fue escribir, o sea, porque el otro día tenía que ir a la escuela, era con la muy mal, no lo hago. Yo estaba chavo, es que empecé joven a dar clases también. Y al otro día tenía, bueno, es decir, tenía una vergüenza posterior. Y tenía que sacarlo, o sea, es una cosa que está ahí, que dices, esto estuvo mal, o sea, te sientes mal, ¿no? O sea, mal, ¿no? Y la única forma es como una purga, ¿no? El escritor. Y se vino a la cabeza un cuento de un payaso que se dedicaba a ser payaso toda su vida, pero en realidad él quería ser químico y ya había terminado la universidad y se había pagado la universidad siendo payaso. Y ese día salió, por primera vez se vistió de químico y se subió, bueno, no de químico, de ser humano, vamos a decir, para ir a trabajar, ¿no? A pedir trabajo con su currículum en la mano. Y todo el mundo empezó a reconocerlo como el payasito globito, no me acuerdo qué nombre le puse. Y entonces, pues bueno, ahí, digamos, yo saqué alegóricamente el tema de la vergüenza y de la imagen social. Esto lo menciono, no es fantástico, pero esto lo menciono porque hay una diferencia, bueno, yo en mi caso, en mi experiencia como escritor y como lector, entre dicción y expresión, ¿no? La dicción tiene que ver con decir la cosa tal cual, vamos a decir, a alguien te gusta y dices, oye, me gustas, ¿no? Eso tiene que ver con la dicción, ¿no? Decir. Y la expresión tiene que ver con el lenguaje alegórico, es decir, como diría Roberto Calazo, ¿no? Para que se muestre verdaderamente el ser, tiene que andar en caminos sinuosos. Y eso yo lo digo en mi cuerpo, como escritor. Soy capaz de decir las cosas tal cual son. Tengo que buscar mecanismos donde, ¿por qué? Ahí les voy a decir por qué. Porque Paul Ricoeur, un filósofo, dice algo bien bonito, dice: la experiencia es privada. Cada una de las experiencias que ustedes tienen, el amor, el odio, ganas de golpear al taxista que se te frenó, etc., es privada, no es transferible de ninguna manera. La única forma de ser transferida, y aquí ocurre el milagro porque este cuate es religioso de Paul Ricoeur, es el sentido, el efecto de sentido. Es decir, ¿ven? Efecto de sentido. ¿Vale? Esto es, o sea, es el artilugio literario, es el lenguaje. Entonces, ya tengo como claridad esta para mis historias. Nacen de una profunda experiencia cotidiana, la más burda y vulgar que se puede imaginar. No es nada especial. Da hasta vergüenza contarlo. Pero tienes que salir, no puede quedarse aquí porque se vuelve como una especie de polilla en mi esqueleto. Pero sale por los caminos sinuosos. Decías, Andrea, de mímesis. Y yo lo que pienso, o sea, sí es mímesis, pero quiero particularizar en la parte de una cita de Paul Valéry que también me llega profundamente, que dice: no es imitar la realidad, sino aquello que hay de indescriptible en las cosas. Esa cosa que no puedes contar literalmente, que está ahí así, ¿no? Creo que esa es la clave de la construcción discursiva de la lingüística, o sea, de la narrativa. Y bueno, para ya cerrar, a mí, bueno, ya planteando lo que les dije del payaso y todo esto, tengo un texto de un chavo que se suicida o intenta suicidarse de un edificio y donde se salta por el edificio. En aquella época había un proyecto de Google que se llamaba Google Loom, que son unos globos que
todo el mundo. Entonces se salta y el Google Loom, por algún accidente magnético, se le pega el módem al chavo y lo salva, porque como era un globo, lo salva de morir. Y entonces pues ya viene toda la historia de que la gente se volvió famoso, etcétera, y él se iba a suicidar románticamente por una mujer, etcétera, ¿no? Pero ya se siente súper avergonzado, etcétera, y va a dar, se entera de que en Praga, justamente, hay un proyecto, que esto sí es real, pero es donde se mezcla todo, donde un grupo de startups se les ocurre darle trabajo a los vagabundos, a la gente que no duerme en sus casas, que anda en la calle en Praga, porque hay un problema grave de alcoholismo y de vagabundos. Y entonces se entera él de eso y va a unirse al programa. Se llama Wi-Fi for Life, o sea, Wi-Fi por la vida. Esto existe, lo pueden buscar en internet, ¿no? O sea, el proyecto existe. Exacto. Y entonces ya va y se hace amigo. Él no le queda de otra más que ser un vagabundo porque tiene el módem. Entonces, la verdad que está ahí, digamos, me viene a mí, esta historia me viene a mí a la cabeza por la experiencia que yo tenía con la gente de calle, ¿no? Nada más, pero esa es la raíz de esa expresión, esa cosa neurótica que me pasa cuando veo a alguien de calle, que duerme en la calle, todo eso, produce por los caminos sinuosos esa fantasía. Para cerrar, nada más, porque para mí la verdad y la realidad son diferentes, ¿verdad? Entonces, la experiencia de una obra fantástica es una experiencia de verdad. ¿Sí me explico? Realidad es referencialidad para mí. Si yo les digo agua es H2O, eso es una referencia. Hay dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Pero aquí todos hemos sentido la sed. Y esa es una dimensión del agua verdadera, no real. ¿Me explico? Y está que se te ahoga un niño, ojalá no. O que se te ahoga alguien querido y es otra dimensión del agua. Y está la ola que le da la vuelta al barco. Cada una de esas son verdaderas, no real, no referenciales, vamos a decir. Bueno, no sé si un poco, ¿no? ¿Sí? Okay. Chicos, 5 minutitos con esta respuesta cada uno para que ya tenemos. Por favor, sigan. Ok, vamos a ser concretos, y qué bueno, porque yo de académico y de teórico pues, no me sale. Hay un ejercicio que es más bien un juego que de cuando en cuando de pronto andamos jugando en casa, sobre todo en el caso de Gaby y yo. Gaby es mi esposa, en el que nos ponemos a escribir en un archivo que está permanentemente abierto y por ahí anda y a veces se pierde milenios y luego aparece de nuevo. Inventamos palabras, ¿no? Una forma de jugar con la realidad, de convertirla en otra cosa, de disfrazarla en otra cosa, es este juego de las nomenclaturas. Se dice que lo que tiene nombre tiene ser, lo que puede ser nombrado existe. Lo innominado, pues solo tiene esa categoría, no es un nombre propio, ¿no? Hay palabras para todo, hasta para lo innombrable, tal cual, ¿no? Para lo que nunca ha sido escuchado, lo inaudito, ¿no? Bueno, hay palabras hasta para definir lo que no se puede, es imposible. Pero en el momento en que lo nombramos, ya está allí, y esa es la trampa. Entonces nosotros inventamos verbos, adjetivos, nombres y demás. Y ese es como un puente desde este mundillo que habitamos de pronto, ya aderezado con la propia biografía de uno, lo cual ya lo hace extraño para los demás, ¿no? Y esto viene justamente de que es parte de la magia que utilizan los grandes autores, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Kafka y este eterno K, ¿no? Que nos acompaña en las novelas, y lo cual es genial, maravilloso. Que alguien se llame K es imprescindible, ¿no? Y de pronto tenemos, y me parece que hay autores que lo logran de una manera magnífica, como Gabriel García Márquez y este personaje de Amaranta en 100 años de soledad, esta otra señora que no juega un papel muy importante, pero tiene el imposible nombre de Santa Sofía de la Piedad
y Guarán y no sé qué, que es parte de la familia de los protagonistas de Macondo, ¿no? Y de pronto uno ve los nombres como Fermina Daza, como, bueno, todos estos, ¿qué les cuento yo? Ustedes deben conocer mejor a Gabriel García Márquez y estas nomenclaturas. Y hay otros autores que no, que se van a lo más común y a pesar de estas nomenclaturas comunes, nos sorprenden con lugares extraños de pronto, ¿no? Pero sí que la nominación, que los sustantivos tienen mucho que ver. Por ejemplo, alguien en cuya obra hace algo así, a mí me impresionó mucho cuando leí un libro extraño que me cayó en las manos, algo así que se llamaba como La sonrisa ajena. Encontré ese libro y me puse a leerlo y yo dije, a ver, ¿qué onda? ¿Qué le pasa a esta persona, no? A ver, por favor, un psicoanalista. El asunto es que los nombres como que me destaparon el cerebro, ¿saben? Como cuando comen esos chicles que de pronto hasta las orejas se abren, ¿no? Y empecé a ver los nombres de, ya saben, Sadal y todos estos personajes que aparecen ahí. Y yo dije, caray, ¿qué es esto? Le encontré un parecido a esta maña de García Márquez de hacernos el mundo extraño a través de los nombres, de esta cosa extraña también que hace gente como una autora francesa que me encanta, que es Marguerite Duras, por ejemplo, y todos estos nombres y estas formas de escribir, estos puntos y seguidos, te vuelven loco. Y de pronto dije, caray, ¿y quién es esta chava, no? Porque además no la conocía. Okay. Y el caso es que vine aquí a La Fauna un día a presentar un libro de Carla Sandoval, estuvimos platicando y en la charla posterior me encuentro a Gustavo, un buen amigo mío de la preparatoria, ¿no? Y empezamos a conversar y dije, me encontré un libro padrísimo de una chava que se llama Andrea Silvia, no sé cuándo se moría de la risa. Y nomás hizo así, cosa de lo más extraño, lo más irreal. Agarró a Andrea Silvia, me la puso en frente, te presentó a Andrea Silvia. ¿Qué clase de brujería era esa? Pero era real y bueno, ya seguimos aquí desde entonces platicando estas cosas. De esta manera, yo creo, bueno, hablando de esto que decías, de concretarnos un poco a ciertas técnicas, a ciertas cosas, yo creo que mucho tiene que ver esto, la nomenclatura del mundo. Cuando nombramos algo, le damos una forma de existir. En la mitología hebrea, por ejemplo, cuando se trata de destruir a alguien, claro que sin esos ejercicios radicales como una nube de fuego que destruye una columna que arrasa las ciudades de Sodoma y Gomorra, no, también destruye de una manera más, digamos, civil y brutal, no por eso menos brutal. ¿Se acuerdan de la mujer de Lot? ¿Quién me dice cómo se llamaba? La mujer de Lot, en la escritura hebrea, es la mujer de Lot. Su nombre es negado, deja de ser, y por eso le recordamos solo como la estatua de sal, por su traición. Cuando uno le niega el ser a alguien, lo deja de nombrar. Cuando dice, ni me lo nombres, ¿no? Tú mismo no dices la palabra, uy, el innombrable. Cuando sí dices el innombrable o quien tú ya sabes, pues todavía estás haciendo cierta referencia, como bien dices. Pero cuando le niegas el nombre y de hecho pasa junto a ti y le ignoras como si no estuviera nadie, como si fuera una ráfaga de viento o algo así, entonces en la realidad estás haciendo esta magia que solo es posible en los libros. Y esto viene también de este asunto de nombrar las cosas. Y bueno, eso da mucha tela de dónde cortar y sí nos lleva hacia más lejos, pero sí tenemos mucho el vicio de hablar cada vez que nos dan el micrófono. Nos pasa eso, así que lo devuelvo. Y más alguien que estuvo tantos años en radio, ¿no? Así, tu comentario sobre estas técnicas de lenguaje para describir lo imposible dentro de la realidad fantástica. Los formalistas rusos tenían una definición de la literatura muy exacta, pero, o sea, para ellos, pero también que debemos cuestionar. Ellos decían que la diferencia entre el lenguaje cotidiano y la literatura
es que cuando uno habla, hay una serie de fórmulas a las que uno recurre. Y cuando uno escribe un libro literario, lo que uno busca es que el otro se extrañe, diga, el extrañamiento. Finalmente es lo que decía nuestro Juan Pablo, es exactamente lo mismo. El lenguaje es al fin y al cabo la realidad. Y hay muchas dimensiones de esto que deberíamos cuestionarnos en nuestro día a día. Los antropólogos, por ejemplo, se siguen maravillando. Ustedes seguramente han oído hablar de Claude Lévi-Strauss, este antropólogo que escribió un libro muy grueso que se llama Los Tristes Trópicos, que insistían que leyéramos en la universidad y no sé para qué. Y no, ahora ya sé para qué, en qué momento no. Hay una parte de Claude Lévi-Strauss que le dedica justamente a al lenguaje de los Yanomami, así se llaman, si es una tribu. Y esta tribu fabulosa, extraordinaria, que desafortunadamente se están extinguiendo, como se va extinguiendo la selva, ¿no? Es una cosa espantosa. Tenían diferentes categorías para la palabra ser humano. Es decir, nosotros le llamamos humano. A lo mucho decimos, vean cómo no es lo mismo decir es un humano, es un hombre, es una mujer, o es un homo sapiens. Cuando le mencionas a alguien a cada una de esas cosas, es una cosa completamente diferente. Yo no puedo decir, estoy enfrente de unos homo sapiens, aunque sé que estoy enfrente de unos homo sapiens. Decir eso es quitarles toda su categoría individual, volverlos a una categoría biológica. O sea, vean lo intenso que es. Pues nosotros tenemos esos. Los Yanomamis tenían como 15 categorías de seres humanos. Tenían 15 palabras para referirse al hombre y 15 palabras para referirse a la mujer, porque había diferentes hombres y mujeres para ellos, y lo dice Claude Lévi-Strauss. Hay otra obra antropológica, esa no las puedo citar, que estudiaron los inuits, estos que están en Alaska, y ellos decían, ellos tienen un montón de palabras para blanco. Pues claro, desde niños mirando pura nieve, pues claro que donde nosotros vemos blanco, ellos ven un montón de blancos y tienen una palabra diferente para cada uno. Lenguaje es realidad, como decía el maestro Juan Pablo Picasso, que a su vez decía también un montón de filósofos, ¿no? El primero que me viene a la mente es: el límite de mi mundo es el límite de mi lenguaje. Entonces, hasta donde llegue mi lenguaje será mi mundo. Y se los voy a dejar ya bien, así como contundente, y para que se vayan pensando con una cosa que yo leí con Carlos Castaneda. Y ustedes me pueden decir lo que quieran de él, por supuesto. Es un antropólogo también, antropólogo afín, loquísimo, pero escritor y novelista, ¿no? Que se hizo estos libros de las enseñanzas de Don Juan, y ¿no? Que se va a vivir muchos años con estos indígenas, y conoce a este chamán que lo lleva por el camino de la chamanería y todo el asunto, ¿no? Y en una de ellas, pues le está introduciendo este mundo místico y le da peyote y lo deja en el desierto. Y entonces él con su libretita pues, está tomando notas, porque finalmente es antropólogo y quiere hacer todo este rollo, ¿no? Y llega un momento en que pues, el peyote empieza a activarse, y pues todo se le distorsiona, y los colores, y ya no estoy haciendo una apología, el que le guste llegue, le tapadísimo. Pero algo interesante es que empieza a mirar un ave a lo lejos, un ave tirada en el suelo, que se hace grande, se hace chica, cambia de colores, y entonces él esfuerza, así no se quiere mover porque le da miedo, le atrae, le da una serie de sensaciones, ¿no? Y hasta que se atreve y dice, a ver, vamos a acercarnos pues a ver qué es esto, ¿no? Pero él sabía que era la droga, pues, ¿no? Entonces está ahí mirando y está mirando y ve, y cada vez que se acerca cambia, le sale cabeza de león, se le transforma en sus ojos, cambia de colores, vibra, relumbra, se apaga, o sea, una serie de cosas así fantásticas, preciosas, hasta que por fin se esfuerza y dice, ya vi, es un tronco. Y era un tronco. Y dice, es un tronco. Entonces le platica a Don Juan le pregunta, ya después que va por él al otro día, le dice, porque pasa toda la noche, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia? Y le dice, pues fíjese que vi un ave, que no sé qué, que se transformaba y no sé qué, pero era un tronco. Y ya me sentí mejor. Y le dice, eres un pendejo. ¿Por qué? Dice, porque estuviste así de acceder a la realidad.
y te dio miedo. Y regresaste a esa partecita que tú manejas y que te da tranquilidad. Y que es la convención, como decía el maestro Edwin. Pero ¿qué es la realidad? A lo mejor tendríamos acceso si dejáramos de un lado nuestras convicciones racionales que hemos construido durante siglos, que es a lo que han accedido muchos místicos, y que cada vez más la física contemporánea está de acuerdo en cuestionarlo. Esta física newtoniana, formularia, rígida, cada vez está accediendo a mirar que el observador es parte del fenómeno y que el fenómeno no existe por sí mismo. Así es. Y no es nuevo, eso tiene cuánto, maestro. 50. Ya llovió, ¿no? Y lo que está haciendo ahorita la física es de locura. Les voy a poner un ejemplo, ya me cayó. Manipular una partícula aquí en México que se mueve de cierto modo y que está vinculada con otra partícula en Rusia que se mueve igual. Entonces no existe la distancia o el tiempo. Realmente no existe nada, o sea, no existe. Ya una última metáfora, dije que era la última, pero ya una última más. ¿De qué tamaño? Usted, todo el mundo sabe que una molécula, de la que ustedes quieran, pongamos la más elemental, una molécula de hidrógeno que tiene dos electrones, tiene el núcleo y tiene dos electrones. ¿Qué distancia creen que hay entre el núcleo y los electrones? Pues para que no choquen, ¿no? Porque los electrones saben que están girando en realidad, ¿no? Entonces, ¿qué distancia hay entre la molécula, el núcleo de la molécula y el electrón que está dando de vuelta? ¿Cortito? Estamos hablando de moléculas, ¿eh? Pues imaginamos que la molécula tuviera el tamaño de un balón de básquetbol y lo pusiéramos en esta mesa, el electrón tendría que estar en Temisco. Nada más para que se imaginen la distancia de vacío que hay entre la molécula y el electrón. Y estoy haciendo una tontería, seguramente es más. En realidad esto no existe, esto es vacío. Y nosotros decidimos que esto es rígido y real. Y quizá accederíamos. Imagínense, o sea, tenemos los sentidos para entender que esta es la realidad. Y estos sentidos son los únicos que existen. Las mariposas ven un color más que nosotros, en el infrarrojo y el ultravioleta, que nosotros no vemos. ¿Y qué colores? ¿Quién sabe? Entonces, ¿qué es la realidad? O sea, es como estar en una burbuja y que lo que accedemos es lo que vemos por la burbuja, pero hay algo mucho más allá de la realidad y que no tiene que ver con nuestros sentidos y tiene que ver completamente con nuestros sentidos. ¿Y qué habrá? O sea, nada más para dejarlos pensando. Muchas gracias. Yo no sé ustedes, pero a mí me dieron ganas de ir corriendo otra vez a la escuela. Ah, qué ñoña puedo ser, pero es que me puedo estar horas oyendo a los tres. Tristemente hay que ceder el espacio para más actividades que van a estar igual de emocionantes. Y les quiero dar las gracias, quiero agradecer todo su tiempo por haber estado con nosotros, por haber compartido, por haberse abierto. Y a mí me empaparon de cosas que a veces por encerrarme en una, sí, un poco ortodoxa y no me van a dejar mentir, digo, eso no es fantástico, eso es realismo mágico, eso es... Suelo hacer esas cosas, pero hoy me dejé llevar porque dije, si no lo hago, no voy a entender nada y me quiero meter en estas otras dimensiones. Para eso invité a estos reales maestros de cómo explicarnos las cosas. Y me dejé llevar y me encantó. Creo que voy a ser menos rígida en mis definiciones fantásticas, más empírica y más de sentimiento. Les agradezco muchísimo. Gracias, Capella Fauner, como siempre, Efra, Lengua de Diablo, y gracias a todos ustedes por estar tan atentos
y que sea todo, de que nos pasemos siempre del micrófono en las manos. Muchísimas gracias.